La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, por tu presencia aquí en medio nuestro. Señor, te pedimos en esta mañana y tarde que nos acompañes. Padre amado, que tu presencia, tu Espíritu maravilloso nos ministre en este tiempo, Señor. Colocamos este espacio que se va a compartir la palabra en tus manos. Háblanos, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Que cada palabra que se diserte en este tiempo nos sirva para alumbrarnos, nos sirva, Señor, para rearguirnos y nos sirva para, Señor amado, provocar esos cambios que cada uno de nosotros necesitamos. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, este tiempo está en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. No sé cuántos se gozaron con los sketches. Amén. Hay un mensaje implícito allí en cada uno de ellos, es que la palabra de Dios es muy importante. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios, decía allí una narración, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y en este tiempo que se está celebrando, la iglesia cristiana celebra el mes de la Biblia, y yo sonrío un poquito porque no sé cuántos están de acuerdo conmigo. La Biblia tiene que ser celebrada los 12 meses del año. ¿Cuántos creen eso? Pero dentro de esta fecha, en este mes de septiembre, la comunidad cristiana, las iglesias evangélicas están celebrando la Biblia, y eso está bien. Como introducción a este tema, porque el tema, si está tomando nota ahí, se llama Gracias Dios por tu poderosa palabra. Es el mismo tema que tiene el festival que estamos disfrutando. Quisiera que abra Salmos capítulo 19, versículo del 7 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Salmos, específicamente Salmo capítulo 19, versículo del 7, vamos a leer hasta el 10. ¿Sabes? Una porción tan hermosa donde se exalta lo que es la palabra de Dios y lo poderoso y útil que es para el ser humano. Si usted lo encontró, me dice un fuerte amén. ¿Todavía no lo encuentra? Ahí está en pantalla. Vamos a leer, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Cuando hablamos de la Biblia, quisiera dar una introducción. La palabra Biblia en sí proviene de una palabra griega, una voz griega, que significa libros, en plural. Es una compilación de muchos libros escritos, no por menos de 40 diferentes autores, a través de un periodo de 1500 años. Del griego Biblia, que significa libros, imagínense, 40 diferentes autores, 1500 años aproximadamente de tiempo de escritura. Otra cosa que estaba revisando, dice que muchos de los escritores nunca se conocieron. Sin embargo, la unidad y la congruencia de los libros es tan aparente
que es fácil pensar que la Biblia tuvo un solo autor. ¿Cuántos me dicen quién es el autor? Usted se puede imaginar que ninguno de los escritores se conocieron tanto así, ¿no? Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una congruencia entre los libros. Y la conclusión de todo este pensamiento es que el único autor de la palabra de Dios es Dios mismo. Estos libros fueron escritos primero en hebreo, en arameo y en griego, reunidos para formar el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. ¿Sabe que la Biblia es el libro más vendido y traducido en otros idiomas y dialectos con la asombrosa cifra, escúchenme esto, de 6.000 millones de copias vendidas? ¿Usted se puede imaginar esa cantidad? 6.000 millones de copias vendidas a nivel de todo el globo terráqueo. La Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos y tiene el récord de ser el volumen más traducido y está disponible en más de 2.000 lenguas y dialectos. El tema principal de la Biblia, ¿sabe quién es? Jesús. Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el Rey de los Reyes. La Biblia es Dios mismo dándose a conocer a la humanidad. Es Dios hablándonos por medio de Jesucristo, el Verbo, la palabra hecha carne. Cuando usted escuche Biblia, relacione esto. Es el mismo Dios revelándose a la humanidad a través de su Hijo. El Verbo se hizo carne, dice Juan 1:1, y habitó ¿en dónde? Entre nosotros. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a entrar en sí al tema. Esto simplemente era una introducción. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos están con gozo en esta mañana? Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así. Fue el texto que se disertó en el sketch y dice: porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz. Mire lo que dice adicional. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios dice que es eficaz, estaba revisando y la palabra eficaz viene de un término griego también que significa enérgico. Esa energía, esa actividad intensa es algo vibrante. En Juan capítulo 6, 63, el mismo Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted leyó una vez ese texto. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Dice que es viva, pero también es eficaz. Y cuando algo es eficaz tiene que tener un efecto. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo le dice a los cristianos en Tesalónica, vamos a ver lo que dice, Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, ¿qué hicieron ellos? La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual, no sé si usted tiene su Biblia ahí, subraya esa palabra que dice ahí, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de un creyente? Actúa. Y vamos a ver cómo actúa. La palabra de Dios es espíritu y es vida, es activa, es enérgica y obra con efectividad en quienes la aceptan y la creen. Vamos a ver, la reacción determina el efecto. En Santiago 1:27, vamos a la Biblia, Santiago 1:27 también. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 27. Perdón, 1:21, por favor. 1:21. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo dice ahí que recibamos la palabra?
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La reacción y la acogida de quienes las escuchan determina la manera y el grado en el que ella obra en cada persona. Nótese que aquí hay algo que dice el apóstol Santiago. Antes de recibir la palabra, ¿cuál es el consejo que nos da? ¿Qué debemos de desechar? Dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Yo estaba revisando acá, y cuando se habla de inmundicia, es una complacencia perversa en lo que es licencioso e impuro. Y cuando se habla de abundancia de malicia, se refiere al mal comportamiento, a las amonestaciones, algo conocido como picardía. No sé cuántos le ha pasado que cuando usted amonesta a un niño, ¿cómo se pone? ¿Usted cree que lo acepta fácilmente la amonestación? ¿Cuál es la actitud de un niño cuando se lo amonesta? Se pone medio especial, ¿no? En la traducción, abundancia de malicia significa picardía, o sea, entra en la discusión y entra a objetar. Estas actitudes negativas cierran el corazón y la mente de los beneficios de la palabra de Dios. ¿Por qué traigo a acotación esto? Porque cuando la palabra de Dios es expuesta o la palabra de Dios es predicada, el apóstol Santiago dice que lo primero que tenemos que desechar es toda inmundicia y toda, ¿qué más? Abundancia de malicia. Una persona que no desecha eso antes de que la palabra de Dios sea recibida, déjeme decirle que lo que está haciendo es cerrando su mente a la palabra de Dios. Este consejo es muy importante. Por eso es que usted ve personas que cuando se predica la palabra o cuando se está leyendo la Biblia en sí, de una manera muy personal, ¿se ha escuchado que no entienden nada? ¿Se ha escuchado? He leído la Biblia muchas veces, pero no puedo comprender muchas cosas que están ahí escritas. Saliendo de las reuniones dominicales o de los miércoles en las iglesias, se predica la palabra y cuando se le pregunta qué se le quedó o qué Dios le habló, personas ni siquiera se le quedó nada. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante, iglesia, que el Señor nos está hablando. Cuando la palabra de Dios sea expuesta, lo que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. O sea, no discutir a lo que dice la Biblia, no objetar lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad absoluta de Dios? Entonces, es un poquito complicado ver personas que cuando se está lanzando una palabra o se está predicando y Dios empieza a hablar, toman la actitud de interrogante, ¿no? Y empiezan a discutir. La actitud correcta, dice el apóstol Santiago, que nosotros debemos de tener es total mansedumbre. Y cuando se habla mansedumbre, sugiere la idea de quietud, escuche, quietud, humildad, sinceridad, paciencia, apertura de mente. Esto está asociado con el temor a Dios. En el Salmos 25, versículo 8 y 9, vamos a leer lo que dice ahí en la Biblia. Salmo capítulo 25, versículo 8 y 9. Miren lo que dice: bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes. ¿A quiénes dirige? A los humildes, y les enseña su camino. El versículo 12 y 14, por favor, por separado. ¿Qué dice el 12 primero? 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Y el 14, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Hermanos, lo que está diciendo Dios es que la actitud correcta para poder recibir una palabra es la mansedumbre. Y la mansedumbre está acompañada del temor a Dios. La mansedumbre y el temor a Dios son las dos actitudes necesarias para recibir la palabra. Y estas son opuestas a la inmundicia y a la malicia. ¿Cuántos van a ser mansos cuando van a escuchar la palabra? Amén. Manso, humilde, porque la palabra de Dios dice que tiene que ser implantada en la vida de cada persona.
En el versículo 12 de Hebreos 4 dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Saca a la luz la naturaleza íntima y el carácter de quienes la oyen. Cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que está diciendo ahí es que cuando uno lee la Biblia o escucha una palabra predicada, la misma palabra de Dios saca lo que hay adentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O a cuántos les ha pasado que cuando escuchan una verdad de Dios, uno se da cuenta que está en un error? ¿A cuántos les ha pasado cuando Dios habla algo contundente acerca de lo que es su palabra y nosotros nos damos cuenta que estamos tan equivocados? Por eso que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mensaje es el mismo, la diferencia está en la reacción de quienes lo oyen. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios no puede ser alterada. Muchas personas en son de bromas dicen, yo quisiera coger una hoja que no me parece de la Biblia, y en son de broma dice que sus Biblias ya están así de grueso, porque cada vez que no le gusta algo de la palabra de Dios, le arrancan la hoja, y eso no puede ser posible. En esta tarde vamos a ver 3 efectos básicos. Estoy corriendo un poco porque solo tengo media hora para poder compartir un extracto de este mensaje. Vamos a ver 3 efectos básicos de la palabra de Dios. Tome nota, por favor. Después de haber recordado la forma correcta de recibir la palabra, vamos a examinar 3 efectos. Número 1, anote ahí, por favor. El primer efecto, diría yo, poderoso que provoca la palabra de Dios en un ser humano, ¿sabe lo que es? Diga conmigo, la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra de Dios causa múltiples efectos, pero vamos a ver solamente 3 en este tiempo. El primer efecto es la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Conocido versículo de la Biblia, Romanos 10, versículo 17. Si nos ayudan en pantalla, por favor. Le decía, es un conocidísimo versículo que está allí en la palabra, que se repite muy a menudo, pero poco es comprendido. Dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En la versión Reina Valera 1960 dice que la fe viene por él, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. 3 etapas, mire. Primero es la palabra de Dios expuesta. ¿Qué nos queda a nosotros? Oír. Y después que uno escucha y oye la palabra, ¿qué es lo que uno adquiere? Diga conmigo, fe. Diga conmigo, fe. ¿Cuántos quieren tener fe? Lamentablemente, cuando no se abre la Biblia, esa fe no viene. Y aquí quisiera enfatizar algo muy importante que quiero que usted sepa. Esta palabra fe muchas veces está mal interpretada o tiene una connotación errada en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de fe, muchas veces pensamos que la fe está basada en las circunstancias que nos pueden ocurrir al futuro. Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo tengo fe que voy a salir de viaje. ¿Quién no tiene fe cuando ya tiene el pasaje comprado y él lo tiene guardado ahí en su cartera? Personas que dicen, yo tengo fe que me voy a sanar. Claro, el médico le dijo que era una operación sencilla y que después de esa operación la persona se iba a sanar. ¿Quién no tiene fe así? ¿Quién no tiene fe cuando dice que tiene que pagar un bien adquirido? Puede ser una casa o un carro. Si lógicamente se ha reunido un año y la cuenta bancaria está bien gruesa, y sabe que solamente con ir a retirar el dinero tiene para pagar en efectivo una casa o un carro. ¿Quién no tiene fe así, hermano? Amén. Pero esta fe que dice la Biblia en Romanos 10, 17 es lo que se llama la fe bíblica. Y esa fe bíblica es la que Dios quiere implantar en nosotros. ¿Quiere que le diga cómo se la quiere? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Es un sincero deseo de recibir y comprender el mensaje presentado. La palabra de Dios es expuesta, nosotros la oímos y ahí viene la fe.
Cuando hablamos de la fe bíblica, no consiste en creer cualquier cosa que nosotros mismos podemos desear, imaginar o que nos parezca. La fe que habla la Biblia se define como la convicción de lo que ha prometido hacer Dios en su palabra. ¿Cuántos creen eso? La fe bíblica es tener la convicción de lo que Dios ha prometido que iba a hacer a través de su palabra. Estaba revisando y me encontré con este pasaje hermoso de 1 Crónicas, capítulo 17. Vamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 23. ¿Sabe que este es de todos los ejemplos que pude haber buscado para preparar este tema? Yo me di cuenta que esta porción de la Biblia habla en un 100% en esencia de lo que es la fe verdadera de Dios. Miren lo que dice el rey David en el versículo 23. Mire, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre. Y miren lo que dice ahí, termina con esto. Y haz como has dicho. Haz como has dicho. Si usted revisa versículos anteriores, el famoso texto cuando Dios hace un pacto con David. Y si usted ve los versículos anteriores, le decía, el Señor le está hablando que iba a sustentar su casa, que iba a levantar una generación poderosa y que cuando Él parte de la tierra, uno de sus hijos iba a heredar el trono, que la misericordia no se iba a apartar de su hijo, así como se apartó del rey que fue anterior a él, que fue Saúl. ¿Qué más dice? Dice que le va a dar la cobertura, le va a dar todo lo que él necesite. Le dice que nunca se ha apartado de su presencia. Dice que siempre estuvo con él, que él fue el que lo escogió detrás de las ovejas. O sea, le hace una narración de la vida de David, el Señor, a través del profeta Natán. Y cuando escucha tanta maravilla, David lo que dice es: ahora Jehová, tú has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Haz como has dicho. No sé cuánto le pueden decir al Señor en esta mañana: Señor, haz como tú me has dicho. Pero antes de eso quisiera que usted me levante su mano. ¿Cuántas promesas le ha dado Dios a su vida? Levánteme su mano. A personas que le ha dado promesa específica. ¿Sabe que David no está diciendo, voy a ver si eso se va a cumplir? David no está diciendo, ¿será posible de que todo lo que me has prometido va a ser una realidad? David por ningún momento en su cabeza le pasó, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Sino que dijo, haz como has dicho. Y yo le hago una pregunta, después de que todos sabemos la historia que siguió más adelante, ¿Dios le cumplió o no le cumplió a David? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le cumplió o no le cumplió? Estuvo en el trono, su hijo Salomón heredó el trono. Salomón fue ungido también como rey de Israel. Le edificó casa a Jehová y toda su generación, uno de los reyes más sabios sobre la faz de la tierra fue Salomón. Le sustentó la casa, le dio riquezas y David fue una persona bendecida. ¿Cuál es el éxito de la fe en Dios? Decirle al Señor, tú vas a hacer como tú me has prometido. Amén. Porque a pesar de las circunstancias que están alrededor, aunque sean difíciles, a pesar de toda situación que esté complicada, y yo sé que muchos de ustedes de pronto están viviendo circunstancias difíciles en este tiempo, tengo una palabra para usted. Solamente créale a Dios lo que le prometió en un tiempo en su pasado, porque Él le va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Haz como has dicho. Esa es una palabra de fe. Me asombra también cuando leí que la madre de Jesús, María, cuando el ángel le habla de que iban a ser engendradas por medio del Espíritu Santo, ¿sabe lo que dijo esta mujer? Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo conforme a tu palabra. O sea, María no dijo cómo lo vas a hacer, no se preguntó qué
cuál era la forma o el mecanismo como Dios lo iba a traer al Redentor de la humanidad a través de su vida, sino que se entregó en las manos de Dios y dijo: Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí se da cuenta la diferencia entre la fe bíblica a de pronto una esperanza que nosotros podamos tener? Haz según has hablado. Esta fe se engendra escuchando la palabra de Dios y se expresa en la apropiación del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Eso se engendra cuando uno lee la Biblia. Por eso vemos que muchas personas no tienen esta fe, porque les cuesta leer la Biblia. Muchas personas, cuando le hablan de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, es como una guillotina la incredulidad. ¿Y sabe por qué? Eso es algo que normalmente ocurre, porque no está constantemente en contacto con las Escrituras, no está en una constante lectura de la palabra de Dios. La fe bíblica es la reacción primaria del hombre cuando se acerca a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Creer que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, para agradar a Dios, ¿qué tenemos que tener? Fe. Número 2, estamos con el tiempo. Número 2, lo que provoca, el segundo efecto que provoca la palabra de Dios en el ser humano, ¿saben lo que es? El nuevo nacimiento. Santiago 1:18. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:18. Primer efecto provoca la fe bíblica en nosotros. Lo segundo que provoca la palabra de Dios es el nuevo nacimiento. Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer por la palabra? El Señor. ¿Sabe que la palabra de Dios es el elemento primario para que una persona nazca en el Espíritu? Me hace recordar esa noche cuando el fariseo Nicodemo lo va a buscar a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Está bien todo lo que tú me estás diciendo, pero si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo ni siquiera se imaginaba lo que simbolizaba el agua cuando Jesús le estaba soltando esa revelación. Pero aquí en Santiago dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. 1 Pedro 1:23 también habla acerca de aquello. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, si nos ayudan en pantalla. 1 Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de ¿qué cosa dice allí? De incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, de la carne, sino de una simiente incorruptible. ¿Sabe cuándo una persona es engendrada para el nacimiento del Espíritu? Cuando la palabra de Dios se implanta en su vida. ¿Cuántos lo creen? Y el segundo elemento, si se le puede nombrar así, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo no puede provocar ese engendramiento de un nuevo nacimiento si la palabra de Dios no está morando en una persona? Jesús se lo revela a Nicodemo y le dice: del agua y del Espíritu. No solamente se nace del agua, se tiene que nacer del agua y del Espíritu. La materia prima para que el Espíritu Santo provoque ese nuevo nacimiento se llama la palabra de Dios. Por eso usted ve personas que con todas sus fuerzas, con todos sus medios y por esfuerzos propios quieren cambiar de vida. ¿Cuántos conocen esas personas si no son ustedes mismos? Y dicen: yo quiero ser diferente, yo quiero ser transformado, yo ya me cansé de vivir como estoy viviendo. Pero si no leen la Biblia y esta palabra se le implanta en su espíritu, el Santo Espíritu de Dios no puede transformar a nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso?
no se puede transformar. Por eso usted ve personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, porque solamente es un conocimiento intelectual, y el Espíritu Santo no obra porque su espíritu está muerto, no le da cabida para que se provoque eso sobrenatural que se llama el nuevo nacimiento. Y déjeme decirle que eso no es humano, eso es una operación sobrenatural de la palabra implantada y del Espíritu Santo utilizando esa palabra. ¿Amén o no amén? Amén. Es un principio de la naturaleza y de la Escritura que el tipo de semillas determina el tipo de vida que nacerá de esta. Cuando se siembra una semilla de maíz, ¿qué se cosecha? Maíz. Cuando se siembra una semilla de cebada, ¿qué se cosecha? Cebada. Cuando se siembra una semilla de naranja, ¿qué se cosecha? Asimismo, en el nuevo nacimiento, la simiente es la divina, incorruptible, eterna palabra de Dios. Cuando se siembra la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabaja con ella, ¿qué se cosecha? Una vida nueva, una vida transformada, una vida diferente, una vida agradable delante de Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Porque usted está disfrutando de esa vida. Usted ha experimentado esa transformación. El que es nacido de Dios tiene dentro de sí la posibilidad de llevar una vida de victoria completa sobre el pecado. Pero el que no es nacido de Dios, ¿sabe cuál es su consecuencia? Vivir pecando, pecando y pecando. Usted ve personas que quieren salir del pecado y no pueden. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Dios no está dentro de ellos. Personas que buscan la manera por todos los mecanismos de ser diferentes, pero no lo pueden conseguir. Lo que provoca ese nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Y número 3, para terminar, nos da la fe bíblica, provoca el nuevo nacimiento, pero número 3 es el alimento espiritual de toda nueva criatura. Mateo 4:4, vamos a leer, este es el antepenúltimo versículo. Ahora entiendo al pastor cuando vea este aparato y le hacen así, dice ya. Solo 5 minutos más, nada más, por favor. Mateo 4:4, que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la palabra que le soltó Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Tan pronto como nace una nueva vida, la primera y mayor necesidad de esta es el alimento apropiado para sostenerlo. 1 Pedro 2, del 1 al 2. 1 Pedro 2, del 1 al 2, por favor. El alimento espiritual dado por Dios para sus hijos se encuentra en su propia palabra. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debemos desear, mis queridos hermanos? La leche espiritual dice no adulterada. ¿Saben lo que adultera todo lo que es esta leche espiritual? Lo que está precediendo a la mitad que continúa del versículo. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Eso lo que provoca es adulterar la leche espiritual. Esta leche es necesaria para la continuación de la vida y el crecimiento de todo hijo de Dios. Pero se habla de una leche consistente. Y aquí en la comunidad, no sé si usted se habrá dado cuenta que no se da bebida láctea, no se da leche con agua o agua con leche. ¿Sabe qué tipo de leche se da acá? Nido crecimiento, para que crezcan sanos y... Ya voy a cobrar esa publicidad más adelante. Aquí se da nido crecimiento. Por eso que usted ve ahí muchos hermanos que están sanos y fuertes y robustos en la palabra de Dios. Pero más adelante, en Hebreos se exhorta que no nos quedemos solamente con la leche espiritual. Y dice la Biblia, recuerdo cuando leí, y dice que muchos de ustedes, dice, ya debiendo ser maestros, se comportan como niños fluctuantes, pudiendo enseñar y compartir la palabra de Dios con otros. Muchas veces nos quedamos solamente con la leche espiritual. Y el desafío para cada uno de nosotros es que deseemos esta bendita palabra para que nos transforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos van a desear con ímpetu, con intensidad la palabra de Dios?
como conclusión podemos decir que la palabra de Dios es la verdad absoluta de Él. No podemos quitarle ni añadirle ni una tilde. No nos compete eso. Inclusive hay una maldición para todo aquel que quiera hacerlo. Es considerado anatema delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios transforma, es como una lámpara que nos alumbra. El salmista decía que es como una miel que destila del panal. Es tan dulce, se regocijaba, la disfrutaba. La palabra de Dios es como el pan para el hambriento. Todo hambriento dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es como una espada que cuando dice que es dos filos, penetra hasta lo más profundo y saca lo que tenemos adentro. Pero también puede ser considerada un arma de guerra para destruir a Satanás, para destruir todas las acechanzas del enemigo. ¿Quiere algún efecto más de la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es importante la palabra de Dios? Le damos honor en esta preciosa tarde a la palabra. Estamos agradecidos con Dios porque una copia reposa en nuestras manos y como dice las Escrituras, cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás va a pasar. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Todo va a pasar. Se marchita la hierba, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Colóquese sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios. Solo fue un extracto de un mensaje poderoso que estaba preparando. No se pudo dar más, se quedó mucho en el tintero. Pero vamos a cerrar los ojos y a meditar por unos minutos nada más. Y la pregunta que te hace Dios en este momento es: ¿cuán importante es la palabra para tu vida? ¿Cuán importante es la palabra para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? ¿Cuándo fue la última vez que subrayaste con un marcador una palabra que te impactó en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando, por Dios, el Señor te estaba hablando contundentemente cuando tú estabas necesitando esa palabra? ¿Cuándo fue la última vez cuando te regocijaste, cuando un versículo te saltó a tu espíritu y le dijiste gracias, Señor? Cuando la fe se implantó en tu vida y las cosas que parecían tan imposibles, ahora para ti son tan comunes, tan reales. Señor amado, en esta mañana lo que nos queda es darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Durante años y durante siglos han querido destruirla. Durante miles de años la han querido exterminar de la tierra. Pero tú eres fiel, Señor. La has guardado. La tenemos en nuestras manos, Señor. En esta mañana, lo único que te queremos pedir, Señor, es que la reveles a nuestra vida. Revélala, Señor. Hay cosas que no entendemos todavía, pero a través del maravilloso Espíritu Santo se va a revelar a nuestra vida, Señor amado. Lo único que transforma es la simiente divina en nosotros, y eso está en tu palabra. Maravillosa palabra. Maravillosa palabra, Señor. Muchas gracias. No sé cuántos pueden levantar su mano a los cielos en señal de gratitud, decirle: Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque me alumbra. Gracias porque me alimenta. Gracias porque es mi arma de guerra, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada versículo que está plasmado en esas hojas. Gracias porque me ha ayudado en tiempo de dificultad. Gracias porque me ha levantado cuando he estado caído, Señor. Gracias porque ha colocado fe para creer y fuerzas para continuar, Señor. Gracias porque cada versículo se clavó muy profundo a mi vida y provocó los cambios que tanto anhelaba. Y en esta mañana, Señor, nos rendimos a ti.
Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.